muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva tertulia del Teatro Municipal de Santiago, la primera de esta temporada 2023 y que tiene como principal objetivo poder ofrecer herramientas a través de una conversación con más tiempo y profundidad de los diferentes espectáculos que formarán parte de esta temporada 2023. Este mes de marzo comenzamos, como es tradición, con la temporada de conciertos junto a la Orquesta Filarmónica de Santiago. En ese contexto de esta apertura, en el primer concierto de la temporada que hemos querido llamar Mujeres, dado que marzo es el mes de la mujer, vamos a tener una atractiva conversación con mujeres el día de hoy solamente, nada en contra de los hombres por supuesto, pero queremos hablar del género en la música, de cómo se vive, si se vive de manera diferente o no, del hecho de ocupar un podio de orquesta siendo una mujer, algo que todavía no es tan usual pese a que ha ganado mucho espacio. Junto con darle la bienvenida y el agradecimiento a quienes nos acompañan hoy día acá en nuestra hermosa sala principal, quiero también agradecer a quienes nos apoyan de otras maneras, a Canasto de Flores, como siempre con este arreglo magnífico. Las flores siempre son tan bienvenidas para el día a día, ojalá, si uno puede, pero si no también para las ocasiones más especiales, y también lavarse bien, chocolates que siempre son un pecado y ricos a cualquier hora, por desgracia. Les quiero presentar a quienes hoy día van a participar de esta conversación. Primero voy a presentar a quien tengo a mi lado izquierdo. No quisiera hablar de todos sus méritos musicales, que los tiene muchos, sus premios, los fellowships que se ha ganado, el hecho que la Fundación Marley la tenga dentro como una de sus regalonas, como la ha distinguido Marin Alsop, una importante directora mujer, de las primeras de más relevancia, pero me gustaría presentar a Alejandra Urrutia como la gran directora chilena de este momento y como una persona que tiene un compromiso con la música, que no solo tiene que ver con la música, sino que también con las personas y su transformación a través de la música, la importancia que tienen para ella los seres humanos, las nuevas generaciones de músicos. Vamos a hablar sobre eso. Muy bienvenida, Alejandra Urrutia. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo y con todos quienes nos acompañan esta tarde. Efectivamente, Alejandra además es, como ya dijimos, la directora de este primer concierto de la temporada 2023. También quiero saludar a Malucha Subiabre. Malucha se formó como musicóloga en la Pontificia Universidad Católica de Chile y obtuvo el grado de magíster con mención en musicología por la Universidad de Chile. Tiene un currículum bastante largo, se ha especializado en el estudio de la escena de la música popular latina de Santiago, con énfasis en la música y el baile de salsa. Eso lo encuentro muy interesante y diferente, ¿no? Para nosotras que nos movemos en un mundo más clásico. Sobre este y otros temas ha presentado ponencias en diferentes congresos en Chile y otros países de Latinoamérica, además de colaborar en revistas especializadas, y actualmente se desempeña como académica en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es becaria también ANID en el Doctorado de Ciencias Humanas con mención Cultura y Discurso de la Universidad Austral de Chile. Muy bienvenida, Malucha. Muchas gracias, Carmen Gloria. Gracias por la invitación. Tan joven y con tanta estudio No y soy currículum. tan joven. Y también quiero darle la bienvenida a Rosemary Vargas. Ella comenzó sus estudios en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, formándose como oboísta. Es docente y directora musical también. Durante su trayectoria se ha desempeñado como oboísta en orquestas venezolanas, ha trabajado bajo la batuta del célebre Gustavo Dudamel y se ha presentado en escenarios musicales como el Teatro La Scala de Milán, el Walt Disney Concert Hall, Palau de la Música y otros espacios muy importantes. También realizó estudios de dirección musical, desarrollándose en esta área como directora de la Orquesta de Cámara de Puerto Cabello. También ha estado bajo la batuta, por supuesto, de Alejandro Urrutia, también de Paolo Bortolameoli, con la Orquesta Filarmónica de Santiago, trabajando con Pedro Pablo Prudencio y Maximiano Valdés. Y también ella estuvo en el curso internacional de dirección de orquesta de La Serena en 2022, bajo la guía de otro director chileno muy importante, Rodolfo Fischer. Bienvenida, Rosemary. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí, saludarles y compartir con estas mujeres tan talentosas. Bueno, Alejandra, ¿se vive la música distinto, se dirige la música distinto por el hecho de ser mujer? A lo mejor te alata la pregunta, pero tengo que hacerla, ¿o no? Tengo que hacerla. Bueno, no es tan fácil responder esa pregunta. No, pues es la gracia.
porque de hombre no tengo nada. Entonces, ¿cómo entenderlo desde ese punto? Pero bueno, quisiera pensar que cada ser humano, ¿no?, ya sea hombre o mujer, trae su propia firma en el momento de dirigir. Y eso es inherente a cada ser humano. ¿Qué es lo que pasa entre la diferencia entre un hombre y una mujer? Tal vez puede ser que las mujeres trabajamos desde la colaboración, tal vez, no lo sé. Es difícil responder esa pregunta. Pero idealmente el enfoque es obviamente desde lo musical. Entonces me encantaría pensar que todas las orquestas en las cuales uno se para a dirigir tenemos la meta común, que es de descubrir una obra juntos que finalmente se comparte con el público y idealmente es un mensaje claro, preciso, que tiene que ver con la totalidad de lo que significa la experiencia de un concierto, de un concierto sinfónico en este caso. ¿Por qué crees tú que el espacio del podio, porque en las artes clásicas, que es lo que, más que clásica o no, en las artes de cocción lenta y de tanta tradición como la danza, el ballet, la música y la ópera, que es a lo que nosotros más hacemos acá, en algunas de ellas, como por ejemplo la danza y la ópera, la mujer ha tenido un rol muy destacado desde el comienzo, sin ninguna duda, dependiendo de las visiones que uno le quiera dar, pero así ha sido. Sin embargo, en la música sinfónica, la incorporación a las orquestas fue un poco más tardía, habiendo muchas mujeres en la orquesta, y además ustedes saben, o pienso que es interesante que sepan que los cupos en una orquesta se llenan por audiciones, que son ciegas. El jurado no sabe si atrás de la cortina o del biombo o de lo que sea que haya, hay una mujer o un hombre o no, digamos. O sea, entonces es por mucho mérito. Pero ¿por qué crees tú que en el podio, habiendo talento en mujeres para dirigir, capacidad musical y todo, ha sido un espacio que hasta el día de hoy recién están empezando a ocupar más mujeres, o hay mayor atención para darle a las mujeres que estén con el nivel adecuado, por supuesto, en el podio dirigiendo? Sí, bueno, definitivamente en estos tiempos las mujeres directoras estamos teniendo muchísima más visibilidad, lo que me parece maravilloso, porque lo que ocurre es que cuando hay más visibilidad, entonces comienzan a haber más oportunidades para todos y todas. Y si uno ya en estos tiempos te das cuenta que hay muchas directoras que están en cargos importantes, sobre todo en Europa, pero también las hay en Estados Unidos. Y eso me parece que tiene que ser así, ¿no? Incluso lo pienso en nuestro medio. Bueno, el año pasado hicimos el Hub de Directoras Mujeres. Tuvimos 16 postulantes y finalmente dejamos a 9 de ellas como directoras activas en el curso. Pero lo que ocurre es que como se termina con un concierto público, entonces el público puede conocerlas y también el público más conocedor. Hubo gente en el concierto final que eran otros directores, colegas, que tuvieron la oportunidad de ver a las directoras dirigir. Entonces eso normalmente termina siempre en una invitación. Y ya estamos viendo que un par de las directoras que estuvieron en el Hub, y debido a la visibilidad, entonces están teniendo oportunidades acá en Chile. En esta semana, de hecho, hay una de ellas que está dirigiendo la Orquesta de la Universidad de Concepción. Y hay otra directora que fue mi directora asistente en el Festival de Portillo. Entonces eso es lo que empieza a ocurrir, que cuando uno tiene más visibilidad, entonces primero saben que existen, que existimos, y luego entonces se dan estas oportunidades. Ahora, ¿por qué la historia ha sido distinta desde sus inicios? La verdad es que no me puedo imaginar más que
esta idea de los roles. En la historia siempre las mujeres han tenido un rol en la sociedad y los hombres también. Y era como muy cuadrado todo. Entonces, eso ya está cambiando. O sea, ya no es tan común que una mujer decida, por ejemplo, quedarse en la casa. Y lo que me parece maravilloso también, sin embargo, ya las mujeres optamos por cosas distintas. Hay más posibilidad de elección. Y además hay más posibilidades. Entonces yo creo que tiene que ver con eso principalmente. El Hub de Directoras que hablaba Alejandra es un proyecto que se hizo por primera vez el año pasado, que fue dirigido por Alejandra y fue cogestionado por el Teatro Municipal de Santiago y Fanjulan Ward, y tenía como principal objetivo ofrecer un espacio de conexión, de formación, de networking de directoras mujeres. Yo pensé, porque debo reconocer, no sé si Angélica Fanjul y la Alejandra, yo pensé que iban a aparecer poquitas mujeres, porque uno no ve mucho dónde están en materia de dirección orquestal. Y sin embargo se inscribieron muchas más de las que pensamos y fue una experiencia magnífica porque llegaron de primero distintos países de Latinoamérica, también de Estados Unidos y tuvimos la oportunidad de conversar de la historia de cada una de ellas y era bien increíble al mismo tiempo ver la dificultad que hay, no solo para que se les vea, sino que también para que puedan formarse adecuadamente, porque efectivamente, como dice Alejandra, idealmente se ocupa el podio y posiciones musicales con la formación que te permite hacer bien ese rol, seas mujer o hombre o no, ¿no? Ese era el proyecto y este año vamos a tener su segunda versión, más el mes de octubre, si no me equivoco, septiembre-octubre, ¿no? Así es. Malucha, ¿acaso tú puedes explicarnos por qué el podio, antes que terminemos esta conversación, por qué el podio ha sido históricamente un lugar más masculino que femenino? Bueno, yo he tenido la suerte de formarme gracias a mi mentora, mis mentoras y mentores, pero sobre todo mentoras, tanto en el mundo de la música académica como en el mundo de la música popular. Entonces, yo trabajo en la Universidad Católica haciendo clases de diferentes cosas, pero he tenido varios cursos de historia. Entonces, esos cursos de historia de la música me han permitido aprender de diferentes autoras que se han enfocado o han profundizado en estos problemas. Y es tremendamente interesante empezar a hurgar un poquito en los libros de historia, porque los libros de historia de la música siempre son, de partida, hablan de Europa, un poquito sobre Estados Unidos, porque por lo general son libros que se escriben en Estados Unidos, y muy poco hablan, por ejemplo, de la música latinoamericana. Pero además, si uno hurga un poco más y busca compositoras, directoras, bueno, qué decir también del mundo de los intérpretes, los y las intérpretes, en general tampoco se menciona mucho en la literatura, ¿no? En los libros de historia, que son los textos que usan los y las estudiantes de música, además. Pero cuando uno empieza a ir un poquito más allá, se empieza a dar cuenta, gracias a diferentes autoras en Estados Unidos, Europa y más recientemente también en América Latina, que hay una historia que ha sido escrita, sobre todo las historias que se escribieron en el siglo XX, escrita por varones. Y bueno, no quiero ponerme la tela tampoco y explicar como tan en profundidad estas cosas, pero es bien interesante que en general, entonces, la historia de la música se escribió pensando en las obras, por un lado, sin considerar tanto el rol que tienen los y las intérpretes, y qué decir también de los entramados socioculturales que dan origen a las obras. Eso es algo que la musicología de la segunda mitad del siglo XX y de finales del siglo XX, diría más bien, se ha encargado un poco en reflotar, ¿no? En pensar cuáles son las, como digo, las tramas que van dando pie a una u otra obra, ¿no? A un estilo musical, a una manera de tratar la orquestación, a una manera de pensar la armonía, etc., ¿no? Y la misma cosa ocurrió un poco con las mujeres, en todo ámbito, no solamente en el podio, como dices tú.
pero yo creo que sin duda el rol de las mujeres en el podio de dirección es quizás el caso más ejemplificador, ¿no? Porque ha sido siempre un territorio de hombres. Y eso tiene mucho que ver, pienso yo, digamos, con lo que he podido estudiar en este tiempo, con la manera en que históricamente se han dividido, como decía Alejandra, los roles de varones y mujeres. Y si bien en general hay una, históricamente, ¿no es cierto?, se ha pensado el rol de las mujeres más hacia adentro y el rol de los varones hacia afuera, es el siglo XIX, curiosamente, como fruto de los resultados de la Ilustración, de la filosofía de la Ilustración, que de alguna forma marcó mucho más esos roles. Y es bien interesante entonces que ahí empiezan a aparecer estos binomios relativos a dos conceptos fundamentales: la razón, por un lado, y la emoción. Entonces, históricamente, la razón siempre se pensó, o a partir de la filosofía de la Ilustración fundamentalmente, se empieza a pensar como un territorio fundamentalmente de los varones, ¿no? La razón y por lo tanto la capacidad de razonar y la capacidad de hacer cosas no influidas por la emoción. Y de ahí que los varones están históricamente más vinculados con el mundo de la política, por ejemplo. Y de ahí también la lógica o la idea de que la creatividad pasa a ser también un territorio puramente de los varones. Y eso se estandariza y se hace sumamente potente en el siglo XIX. Lo mismo ocurre con la emocionalidad o este territorio de la emoción en el caso de las mujeres, ¿no? Que también algunas de las ideas de Rousseau, por ejemplo, que se estandarizan en la segunda mitad del siglo XVIII y que pasan a ser una especie de norma en el siglo XIX, señalaban que las mujeres tenían que ser formadas para los varones, para cuidarlos, para educarlos, para satisfacerlos. Entonces, es bien interesante cómo ese periodo de tiempo, que es tan importante para el mundo occidental, por todo esto de las ideas de igualdad, ¿no es cierto?, fraternidad, libertad, que se establecen y se instalan con la Revolución Francesa y se extienden también a toda Europa, ¿no es cierto?, de ahí vienen también las independencias latinoamericanas. Es un periodo también tremendamente paradójico, porque finalmente también establece que las mujeres, el sitio, el espacio natural de las mujeres es el del hogar. Y si bien antes habían escuelas públicas donde las mujeres podían educarse, el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, señala, establece que la educación de las mujeres se debe llevar a cabo en el hogar y con el propósito fundamental de hacer la vida más fácil a los varones, ¿no? Y el siglo XIX es súper fortalece, digamos, estas ideas, ¿no? Y las va estableciendo. Y eso se ve muy fuertemente en la música también. Por ejemplo, en la ópera, los roles de pantalón, por ejemplo, que están fuertemente en la ópera del siglo XVIII, estas mujeres que se disfrazan dentro de la ópera, o cantantes mujeres que realizan roles de jóvenes, ¿no?, como el querubino, o bien los roles de travestidos, ¿no?, mujeres que se disfrazan, perdón, varones que se disfrazan dentro de la ópera. Todos esos roles que eran muy, muy importantes en la ópera del siglo XVIII todavía empiezan a desaparecer en el siglo XIX. Y eso tiene que ver con que se van fortaleciendo esta binariedad y esta división en los roles de género, no solamente en la vida cotidiana, es decir, en que las mujeres se deben encargar de su casa, de su familia, y los varones de proveer, ¿no es cierto?, de hacer todo lo que implica estar fuera de la casa, sino que se ven también en las artes. Y si bien siempre hubieron mujeres en el mundo de la música, mujeres intérpretes, mujeres creadoras, mujeres gestoras también, mecenas, hay por montones, el hecho de que la influencia, digamos, en el pensamiento occidental de esta idea, de esta binariedad de elementos y de personalidades, fue tan fuerte, digamos, que marcó también la manera en que se fueron gestando y se fue dando cuerpo a estos roles
Y eso impacta sin duda el mundo de la música. Que es como una mini clase de historia esto. Antes de pasar con Rosemary, ¿alguien quiere hacer una pregunta a propósito de lo que Malucha ha dicho? Para no... Espero haber tan sido centrados clara y no acá. haberme Sí, yo entendí dispersado. todo por lo menos. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? ¿No? Seguimos entonces. Gracias, Malucha. Rosemary, tú eres muy jovencita todavía y tienes una carrera larga por delante. ¿Cómo has estado en la dirección? ¿Has estudiado también, entre otras cosas? Eres oboísta de formación, una de las maderas que hay en una orquesta sinfónica. ¿Cómo ha sido ese camino para ti como mujer, habiéndote interesado en la dirección? ¿Fácil, difícil? No es de puro quejarnos para nada, es sencillamente saber cuál ha sido tu experiencia, porque además tú naciste en Venezuela, estuviste parte de tu formación fue allá, puede que sea distinto allá, entonces cuéntanos un poquito de eso. Hola, buenas noches. Bueno, sí, mi formación fue en Venezuela y ahí me gustó la dirección como un hobby. Ya, yo soy oboísta y creía la música como el arte de unir a todos los que la escuchábamos y todos los que la transmitíamos. Por eso era súper importante para mí llegar a pararme en el podio, pero intrínsecamente lo veía difícil porque uno veía puros hombres en ese lugar, ¿no? Pero me encanta la época que estoy viviendo, donde ya todo está cambiando, donde estamos haciendo una nueva era y estamos fortaleciendo como la confianza en la mujer para desarrollar ese rol. Entonces, creamos liderazgo, creamos seguridad. Entonces, yo creo que todo el camino que realizamos siendo músicos, la profe violinista, así como muchas directoras tocan otros instrumentos, musicalmente siempre asumimos diferentes roles o herramientas que nos llevan a disfrutar lo que hacemos. Entonces, bien sea que los hombres son los que en su mayoría toman ese rol, para la mujer ya está mucho más cerca y es lo que tenemos que disfrutar y más, bueno, agradeciendo lo que ya comentó sobre el HUD de directores que se realizó el año pasado, tuve la oportunidad de participar y agradezco al teatro y a Fanjul Anguar y al maestro Alejandro Urrutia, que fue la que nos dio las herramientas donde nuestro aprendizaje siguió fortaleciéndose. Yo obviamente tenía como la experiencia de pararme en el podio, pero disfrutando lo que hacía, jugando con mis compañeros. Pero desde hace 5 años que vivo en Chile, tuve la oportunidad de solo hacer los cursos de dirección aquí, porque allá se veía más el papel del hombre. Eso quería preguntar, Rosemary, había más... el sistema de Venezuela es un sistema que está muy instaurado y que ha formado miles de músicos. ¿Acaso había una buena proporción o alguna proporción de mujeres en esa formación pensando en la dirección orquestal o tampoco? No, yo creo que del 100%, un 5% podría ser mujer, pero no asumía cargos de grandes orquestas como la Bolívar, la Filarmónica de Venezuela. No usaban. No había esa visibilidad No había todavía. esa visibilidad todavía. Ahora sí, y se nota, tanto aquí como allá y en muchas partes del mundo, se nota que se están abriendo las oportunidades. Y eso es lo que uno agradece porque son herramientas que uno da confianza a que la mujer también puede llegar a desarrollar cualquier rol. Gracias, Rosemary. ¿Cómo fue que supiste, Alejandra, que querías ser directora de orquesta? Bueno, primero fuiste violinista, pero el paso, Alejandra fue directora de la Orquesta de Curanilahue. Ella hizo una magnífica labor, una orquesta en el sur de Chile, y donde formó y la puso en el mapa. Yo me acuerdo que de repente apareció la Orquesta de Curanilahue y todos decíamos, y esa orquesta, que eres la directora, y era Alejandra, que tiene una pasión especial por la enseñanza también y por las nuevas generaciones y aportar a la formación. ¿Ahí descubriste que querías ser directora? No, lo descubrí antes, que fue cuando yo estaba estudiando violín en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Yo hice mi máster y mi doctorado allá. Y ya al final de mis estudios, yo tenía muchos compañeros y amigos que eran directores de orquesta y teníamos conversaciones súper entretenidas. Pero además, como violinista, yo tocaba en la orquesta laboratorio para los directores. Entonces, la universidad donde yo estudié, parte del programa de dirección orquestal, entonces tenían esta orquesta en la cual los estudiantes podían practicar, por supuesto con el profesor al lado diciéndole no mueva el dedito, que esta cosita, que así, súper detallista. ¿Con batuta o sin batuta? Con batuta. Entonces, y yo siempre toqué en esa orquesta,
y me encantaba porque aprendía muchísimo, no solamente de cómo dirigir, pero de la música, ¿no? De cómo se arma una obra. Entonces, fue en esa época que me entusiasmé con la idea. Y luego ocurrió que como violinista estaba preparando 2 obras, que era un concierto de Mozart para violín y una obra de Schubert para violín y cuerdas. Entonces, con ambas obras juntas, uno podía tocar de solista. Entonces, mi profesor de violín me dijo: Alejandra, me dice, tú que tienes tantos amigos directores de orquesta, me dice, ¿por qué no le pides a tus compañeros que armen una orquesta y tú puedes tocar estas obras y algún amigo tuyo dirige? Entonces yo lo miré así y le dije: yo quiero dirigir. Fue así, muy espontáneo. Entonces le pedí a muchos compañeros de la universidad si podíamos hacer este programa juntos. Entonces hice la pieza de Schubert, hice el concierto para violín de Mozart y agregué una obra para cuerdas, que era la Serenata de Elgar. Y esa fue mi primera vez que dirigí. Dirigí desde el violín, obviamente tocando como solista, pero la Serenata de Elgar la dirigí con batuta. Hay que tener personalidad para Sí. subirse a un podio, ¿no? ¿Cómo es eso? Para que se imaginen quienes nos están escuchando, quienes nos acompañan acá y que no son músicos, tal vez nunca se van a subir a un podio. Sí, bueno, yo creo que uno tiene que tener eso, una cierta personalidad para hacerlo. Por supuesto también tener mucho coraje. Y eso creo que es bastante natural en mí, en todo sentido, no solamente en lo musical. Entonces, siempre me han gustado los desafíos. Entonces, para mí era como, a ver, empezó como un juego realmente. Pero es un estrés enorme, o sea, eso bueno, era al principio el juego, sí, porque después, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. O sea, estoy pensando ahora, ¿no es cierto?, haciendo esta gran obra de Bartók, el concierto para orquesta. Claro, te quería preguntar por los ensayos de las obras que forman parte del primer concierto que tiene a Bartók, Ginastera y Gabriela Elena Frank, un estreno en Chile de una compositora chilena, de una compositora, perdón, mujer norteamericana, ¿no? Sí. Y que tiene la cualidad que se unen porque unos inspiraron a otros, ¿no? En ese juego, Claro. si nos explicas ese arco. Sí, claro. Bueno, es un programa, como dijo un colega de la orquesta, es un programón. Yo estaba ensayando desde ayer, de hecho hoy día tuve ensayos todo el día, y bueno, ha sido muy, muy entretenido y tremendamente desafiante, porque es un repertorio desafiante para la orquesta y para el director. Y siento que ese fue mi pensamiento, de hecho, en mi mente, que finalmente la gran protagonista de este programa es la orquesta. Comenzamos con una obra de Gabriela Elena Frank, que es una compositora norteamericana, y con quien fuimos compañeras en la Universidad de Michigan, mientras yo era violinista y ella estudiaba composición. Qué interesante que sea contemporánea, porque Sí. es fantástico. Sí, Sí, claro. y bueno, compartíamos mucho tiempo juntas, ella también es pianista, entonces en mis recitales finales de la universidad ella tocó para mí también en uno de los programas, porque justamente hice música latinoamericana. Y entonces compartimos mucho tiempo juntas y la madre de Gabriela Elena Frank es peruana. Entonces, para Gabriela siempre fue una gran inspiración Latinoamérica y por supuesto sobre todo Perú. Entonces la primera obra de este concierto es una obra que se llama Apu, y Apu son los espíritus que viven en las montañas, pensando en una cosmovisión desde, en este caso desde los peruanos, ¿no? Con esta idea entonces de que los espíritus están vivos, andan por ahí y andan observándote. Entonces,
Se dice que los apus se tranquilizan cuando escuchan canciones folclóricas o plegarias. Entonces, esta obra es así. La primera parte de la obra se llama Pinquillo, y el pinquillo es una flauta dulce andina. Y uno puede imaginarse hay un apu, un espíritu, pero el apu es un espíritu travieso. Entonces ella lo pone muy bien en su obra, sobre todo la parte traviesa. Y luego la segunda parte de la obra es un aillí, y el aillí es una plegaria, con esta idea entonces de calmar el espíritu. Y finalmente, la tercera parte de la obra es un apu, que ahí el apu está vivo. Así que muy interesante. Y bueno, dentro de una de las conversaciones que tuve con Gabriela Elena Frank, ella siempre me dijo que su gran inspiración fue y es Alberto Ginastera. Entonces ahí fue como que... Compositor argentino. Compositor argentino. Y ahí pensé, bueno, sería interesante entonces poner a Gabriela Elena Frank con Alberto Ginastera. Y ahí nació entonces la idea de hacer las variaciones concertantes, que como su nombre lo dice, es una obra en la cual la orquesta se luce. Los instrumentistas principales entonces tienen un momento en la cual pueden, como un concierto solista. Es muy bonita, la obra es una obra que si bien tiene el espíritu latinoamericano, también es una obra que cada uno se puede identificar. No es solamente latinoamericana, sino que es una obra universal. Y hay muchos elementos que hacen interesante desde el punto de vista del director de orquesta, que hacen la obra muy interesante. Por ejemplo, cuando vengan el viernes o el sábado, van a escuchar el inicio de la obra, que empieza el arpa tocando. Y el arpa toca las notas de las cuerdas de la guitarra. Entonces, es muy fascinante, porque inmediatamente te evoca una sensación de... A mí me pasa que escucho la guitarra y me evoca tranquilidad. Es como que me lleva de vuelta a casa, ¿no? ¿Quién en Chile no tiene una guitarra, verdad? Que por lo menos en mis tiempos, cuando era más... Porque la he escuchado por lo menos. Claro, más chica siempre. También está en el folclore, o sea, es un instrumento que se escucha, ¿no? Sí. No es excepcional. Y en el verano, me acuerdo, las fogatas, siempre había alguien tocando guitarra y para mí era, ¡ay, qué lindo! Entonces, esa misma sensación o espíritu comienza esta obra y por supuesto después él la va desarrollando a medida que la música o sea, la obra sigue ocurriendo, porque son variaciones concertantes, entonces hay un tema principal al inicio que el compositor va desarrollando. Bueno, y finalmente... entonces como si fuera poco todo eso. Sí, y finalmente terminamos con una gran obra que es el concierto para orquesta de Béla Bartók, un compositor húngaro, y la idea de nuevo acá tiene que ver con que Bartók fue una gran inspiración para Ginastera. Si uno escucha los cuartetos de cuerdas de Alberto Ginastera, hay mucha influencia de Bartók, como por ejemplo la música nocturna. Ustedes se van a dar cuenta que la obra de Bartók comienza con la música nocturna, que se le llama, una música muy tranquila, y luego la cuerda tocan lo que llamamos trémola. Y también puede ser alusión a quizás los mosquitos, los que te están molestando, ¿me entiendes? Y Bartók también, él tiene su propio lenguaje. Estos tres compositores son compositores tonales que le llamamos. Sin embargo, Bartók le encanta jugar con lo que le llaman los modos. La música en general
está basada o es mayor o es menor, una tonalidad mayor u otra menor. Pero Bartók le gusta jugar con eso, entonces él empezó a usar los modos que le llaman, que son los modos que se usaban en la iglesia, en la cual entonces uno no sabe en qué tonalidad realmente uno está. ¿Será mayor? ¿Será menor? No, ni ninguna de las dos. Entonces él crea un lenguaje propio y es una obra muy entretenida, muy desafiante también para la orquesta. Esta es una obra que Béla Bartók la escribió en sus tiempos cuando se fue a vivir a Estados Unidos. Él se fue durante la guerra a Estados Unidos y él estaba muy inspirado por el virtuosismo de las orquestas norteamericanas. Entonces, él tenía esa visión en su cabeza y ustedes se van a dar cuenta que lo es así, es una obra tremendamente virtuosa, concierto para orquesta de nuevo, concierto, una forma concertante. Cada miembro de la orquesta es un solista. Y eso es lo que lo hace desafiante. Y exacto, y es un excelente ejercicio también para los mismos músicos de una orquesta, que el nivel de exigencia personal también suba, ¿no? Porque igual Totalmente. es un grupo y a veces uno piensa que la exigencia baja, pero en este caso no es así. No, o sea, ya el hecho de tocar en una orquesta, la tensión, la concentración y el estrés es muy alto. Este domingo se entregan los premios Oscar y hay una candidata a Mejor Película, Mejor Actriz y varios premios más por la película Tar. ¿La vieron? De verdad que me interesa, no se pongan así que no quieren. De verdad quiero saber qué opinan, porque después les vamos a preguntar a todas, salvo yo, que como yo hago las preguntas me salvo, yo también la vi. Quiero saber qué les pareció esa película. Tú que estás ahí dijiste que la habías visto, ¿sí? Espérame, ¿tenemos un micrófono o no? Por favor. Daniela, sí, para que pueda escuchar la gente que... Aló. Sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Catherine. Catherine. Bienvenida, Catherine. ¿Qué te pareció Tar? A ver, el papel de la Cate Blanchett es increíble. Si en el fondo, a ver, la película es una película muy bien hecha, con un gran presupuesto, pero no sé si me gustó tanto en sí la historia, o cómo se desarrolla. Eso es como para mí. Y también como lo que más me impresionó es como lo que pasa a veces con algunas mujeres cuando llegan a posiciones de poder, ¿no? Que toman un rol quizás más masculino, o no, o lo que uno asocia a lo que es un hombre en una posición de poder y que está dispuesto a usarlo contra otra persona, da lo mismo el género, digamos. Eso es como lo que puntualmente me pareció súper llamativo de la película. Interesante eso, porque de alguna manera a mí me pasó, vamos a seguir escuchando otras opiniones, que finalmente es la relación con el poder lo que está en cuestión y no tiene que ver necesariamente con género o no, ¿no? A mí me pareció eso por lo menos. ¿Alguien más? ¿Quién más la vio? Aparte de Catherine, ¿nadie más? ¿Tú? Ya. Angélica. Perdón. Angélica, ¿qué te pareció La Verdad? La actuación, yo creo que todos estamos de acuerdo quienes vimos que la actuación de Cate Blanchett es increíble, gran actriz, pero estas películas así que tienen los temas de una directora de orquesta, una compañía de ballet, en general suelen ser un poquito estereotipos, ya vamos a entrar sobre eso, pero ¿qué te pareció a ti, Angélica, y tú que trabajas con artistas? Sí, lo primero decir que estoy absolutamente enamorada de la Cate Blanchett y de la Nina Hoss, que tiene un rol bien secundario, pero es fantástica también. Y también fascinante ver la orquesta y gente de la orquesta actuando en la película. También lo encontré súper interesante, me encantó el ritmo de la película, esas conversaciones largas, como con tiempo, me encantan las películas así. Eso me gustó, pero no me gustó la película porque pone en las mujeres y entonces uno termina pensando es que hay mujeres que se comportan como un hombre. No, eso responde para mí al mundo que no queremos más, que es ese mundo patriarcal, del poder, un juego raro, incluso entre ellas, esa relación amorosa rara, o sea, era como, hoy no quiero estar sola con mi pareja, porque era todo raro, frío, gélido. O
o sea, no está hablando nunca. Alguien preguntaba, de hecho le preguntó a la Ale, el rol, ¿es una película sobre las mujeres en el podio? No, es una película, una vez más, sobre el patriarcado y sobre cuánto todos, hombres y mujeres, sufrimos un patriarcado tan puro y duro. Entonces, en ese sentido no me gustó, y el guión me pareció extremadamente raro porque al final es como, no sé, algo hizo el director, el que escribió, el guionista, se fumó algo en el camino que terminó como en una cosa y uno dice, a ver, espera un poquito, ¿qué pasó acá? Muy rara. Ahora, la Kate Blanchett es como muestra el oficio, ¿no?, de una actriz, y eso a mí me pareció fascinante en ella, ver el oficio, es fantástico. Y una cosa cortita, sí, están siendo una de las que postula a Mejor Película y Mejor Actriz en los Oscar. Todo se ha reducido mucho a la Kate Blanchett, que es un mundo también súper reducido y masculino. Patriarcal voy a nombrar más que masculino, porque la Kate Blanchett hizo lo que hizo con muchos otros. La Nina Hoss es una tremenda actriz y se ve muy poco y se habla muy poco de ella también. Pero sí, a mí no me gustó la película y el tema, y no me gusta el mundo del poder. Creo que tenemos que cambiarnos a otro mundo. Sin embargo, yo les diría, vayan a verla, porque es como para después de eso sentarnos a conversar. La encontré fascinante en ese sentido. Gracias, Angélica. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguno de los hombres presentes? Ah, bien, perfecto. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Hola, buenas tardes. Buenas Antonio tardes. es mi nombre. ¿Perdón? Antonio. Antonio, ¿qué te pareció TAR? Hay un tema sobre las películas de Hollywood que no sé si será una instancia hablarlo, pero hay un mundo muy oscuro detrás de Hollywood, siendo que hay otra escena donde sí muestran las realidades del empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, Kim Ki-duk, que era un director coreano, que sí mostraba una realidad bien dura. Yo estoy de acuerdo con ella, pero creo que a esta altura seguir hablando de Hollywood, de los premios Oscar, después de todos los escándalos que hay, creo que es darle tribuna a algo que no es muy limpio, que nunca se terminó de limpiar. Y si seguir jugando sobre esa mesa, seguimos en un mismo sistema que nos somete a un patriarcado que queremos sacar. Y me incluyo porque siento que las mujeres tienen muchas más capacidades como el hombre tiene sus capacidades. Pero Hollywood no permite eso. Y pasando a otro punto, no quise preguntar en delante porque sentí que estaba muy intenso, pero mi consulta es, ¿qué opinan sobre el movimiento urbano, la música urbana y el rol de la mujer en este nuevo movimiento que no se puede obviar? ¿Qué es lo que ven ustedes, que son más eruditas en este mundo? Gracias, Antonio. Tal vez quieres contestar. Sobre la música urbana. Sí, la pregunta de Antonio, sí. A ver, es un tema súper complejo. Yo no me atrevo a decir si es bueno o malo, porque a la larga, a mi juicio, las músicas son resultado de la creatividad individual por un lado, pero también de lo que decía antes, ¿no?, de lo que está alrededor. Y efectivamente todas estas músicas han surgido, como lo fue el hip hop en algún momento, como fue el jazz también, el mismo soul que tú mencionabas. De alguna manera es interesante que las músicas, muchas músicas, no todas, esas músicas en particular han surgido como respuesta también a situaciones de sufrimiento y de marginalidad, ¿no? Entonces, operan muchas veces como maneras de salir a flote, que es lo que pasa también con la música que estudio yo, que es la salsa. Son músicas que han sido formas de salir a flote para las personas, y eso hace que otras personas, que son las como nosotras y nosotros que escuchamos música, enganchen con esta música, ¿no es cierto? Se sientan interpeladas por ella. Y en cuanto al rol de las... Bueno, y eso va generando... Ahora, perdón, eso no quiere decir, digamos, que estas músicas
sean políticamente correctas. Porque además, por lo general, son músicas que son rebeldes. Es lo que pasó con el rock también. Son músicas que son rebeldes, entonces buscan formas de mostrar la rebeldía, ¿no es cierto? Y también de rebelarse, ¿no?, contra lo establecido. Entonces, es bien interesante que dentro de cada movimiento musical ha ocurrido también que hay otras personas que dentro de ese movimiento musical son marginadas y buscan también formas, por lo tanto, de rebelarse hacia lo estándar, hacia los cánones de esa música, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Es abrir un espacio dentro del canon de la música clásico-romántica o del canon de la música tradicional. Si ustedes se fijan ahí, está lleno de señores que rodean este magnífico lugar. Y eso no quiere decir que no hubiera otras señoras, ¿no es cierto?, que hicieran cosas parecidas, sino que sencillamente las hemos olvidado, ¿no? No nos hemos dado el tiempo quizás de conocerlas. Y es un poco lo que estamos haciendo hoy día. Y lo mismo ocurre dentro del marco de los movimientos musicales de todo tipo. Muchas músicas también tienen esta paradoja. Estas músicas que han surgido de abajo tienen la paradoja de que muchas veces también son misóginas o que presentan estereotipos de las mujeres. Ocurre con el jazz, o quizás el jazz no tanto, pero el tango, el bolero, el mismo hip hop, ¿no es cierto? Y hoy día es lo que más suena, lo que más escucha la gente joven es el trap, es el reggaetón, y por eso está en boca de todos. Pero el rock también tiene esos momentos, por ejemplo. Lucha, pero por ejemplo bueno, me voy a meter en un área que no es tan la mía, pero en el trap a mí me llama la atención porque tanto mujeres como hombres la bailan, la escuchan, y si uno se pone a escuchar la letra, yo la encuentro un poco impactante, y sin embargo las mujeres de las nuevas generaciones, que son mujeres más empoderadas, que tal vez lo que éramos nosotros a esa edad, la cantan y la bailan. Sí. Y entonces ahí uno dice como, y emoticón ese con la cabeza para abajo. Claro. Porque uno queda como a vuelta, uno dice, no entendí esa parte, ¿no? Bueno, hay literatura, digamos, que trabaja precisamente ese problema. Y es un fenómeno curioso, quizás no tan curioso, pero que se va gestando por la misma persona, ¿no? Tanto las que hacen música como las que la escuchan. Hay una autora que se llama Frances Aparicio, una autora puertorriqueña radicada en Estados Unidos, que habla de esto como le llama la guerra de los sexos, ¿no? Los varones hablan en sus letras, que como les decía, ocurre con el tango, ocurre con el bolero, todas las músicas que han sonado por la radio y que han sido escuchadas por todo el público y que en el pasado era mucho más extendido, ¿no es cierto?, la fama que tenía un tipo de música. Todas estas músicas tienen estos gestos, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general son escritas por varones, son cantadas por varones. Entonces, ¿qué ocurre con las mujeres cuando entran a este ámbito? Tienen un poco, y es lo que pasa también con las compositoras en el mundo de la música académica, tienen un poco el desafío de ser tan buenas como, ¿no es cierto? Y también apoderarse de los rasgos líricos y musicales de cada una de estas músicas. Y eso tiene mucho que ver también con la industria, ¿no? La industria tiene sus cánones, tiene sus maneras de operar. Entonces, lo que suele ocurrir es que las mujeres, tanto las que escuchan, como dices tú, estas músicas, finalmente se apoderan de esas letras y las hacen suyas. Entonces, por ejemplo, todas estas letras que es bien curioso, como que a veces es confuso, ¿no? Estas letras que dicen tú eres malvada o qué sé yo, sí. Cantado por una mujer es tú eres malvado, tú me hiciste esto, ladrón o bandolero, qué sé yo, que son los típicos conceptos que aparecen en estas letras. Y lo mismo pasa con las mujeres que bailan, por ejemplo, y escuchan estas canciones. Se apoderan de esas letras. Las transforman de cierta manera. Exactamente, ¿no? En el fondo a través del uso del cuerpo. Ella le llama algo así como que en esta guerra de los sexos, ¿no es cierto?, nosotras damos vueltas a estas letras y las devolvemos.
es interesante también. No es lo que uno esperaría, ¿no? O sea, como que uno en algún momento dice, ojalá que pudiéramos salir o trascender estas formas de hacer música. Pero también la cultura se va abriendo camino sola, entonces también lo que uno esperaría no funciona de esa forma, sino que va generando y va gestando cosas que de repente dan pie a obras maravillosas también. Desde el dolor, ¿no es cierto? Desde la marginalidad. Y que lo interesante, pienso yo, es tratar de entender por qué son así, ¿no? Y también la importancia histórica de estas obras también, que hoy día diríamos, pucha, no sé, Carmen, hay un femicidio al final de la ópera. Y la Carmen de alguna forma en su momento representaba a la mujer que no había que ser. Hoy día quizás pensaríamos, no, esta es la mujer que yo quiero ser, ¿cierto? Entonces también es importante pensar hacia el pasado y pensar en las obras, las canciones del pasado, pensar que fueron hechas en una época y pensar cómo las podemos pensar nosotros hoy. Claro, por eso les da mucha actualidad, ¿no? Hay que pensar en Exacto, tal claro. ópera que fue escrita tanto tiempo atrás, pero siguen siendo historias, muchas de ellas, que son muy vigentes, tal vez Sí, con sin otros duda. acentos, pero que son muy actuales todavía. Y nos sirven para pensar, yo creo que es súper importante eso. Uno como auditor, auditora, es un ser pensante también. No es un... Un receptor nada más. Claro, como- no está sentado congelado, ¿no es cierto? Sino que está haciendo cosas con lo que está escuchando. Está conectando, está recordando otras piezas musicales, un está público recordando activo, su un niñez. público participativo, Exacto, un público entonces eso no, opinante, claro. yo creo que es súper importante darle también La oportunidad. la importancia del pensar a través de lo sensorial. ¿Qué hacemos con la música? Mire, un aplauso para ti que se escucha después de esta respuesta. Quiero volver un poquito, muchas gracias por lo que nos has dicho, Marucha, muy interesante. No puedo no preguntarle, volviendo un poquito atrás, antes de la pregunta, ¿qué te pareció TAR? Porque al final es la historia o parte de la historia de una ¿Viste, mujer en el Antonio? podio de la orquesta más importante del mundo, que es la Orquesta Filarmónica de Berlín. Así que mucha tradición. ¿Qué te pareció? La verdad. Sí, la verdad, por supuesto. Bueno, tal como compartieron todos, Kate Blanchett, impresionante, su actuación es impresionante, realmente. Me pasa que como directora de orquesta no me relacioné, pero en ningún momento con el personaje. ¿No te pareció una historia con la que pudieras identificarte como directora? Para nada, pero absolutamente nada. Entonces como que me perdí un poco, como que me pensé, oye, así tienen que ser las directoras mujeres. Me quedé pensando, como que me empecé a cuestionar, ¿no? No, pero esa fue mi primera reacción, que esto es totalmente ficticio. Y me empecé a cuestionar, ¿será que las otras directoras mujeres tienen algo de eso? ¿Hablaste con algunas otras No, colegas tuyas? con ¿No? ninguna. Como que me entró, como que me empecé a cuestionar. Sí. No, pero por otro lado también me pasó que esta sensación de una mujer que está dirigiendo la Filarmónica de Berlín, que sí, un puesto de poder, y como que, de nuevo, como que cae en lo mismo, pensando en el rol, de nuevo, que le pasa, que lo hemos visto con los hombres, ¿no? Entonces como que no... sentí como que no expandía mi mundo en ese sentido, como, ¿por qué tiene que caer en eso? Sí, ¿puedo decir algo? Yo Sí. creo que tiene un poco relación porque teniendo yo bueno, yo soy mujer, pero tengo una opinión profesional de las mujeres en general muy alta valía en lo que a mí me ha tocado ver respecto de su esfuerzo, su compromiso, de su calidad. Yo creo que las mujeres hemos estado menos en relación con el poder y ejerciendo el poder. Y por lo tanto, estamos menos corrompidas por el poder. Sí.
A lo mejor esa caracterización de directora tendrá que ver cuando la mayor parte de los podios, o al menos de igual modo, en la misma proporción, sea ocupado por mujeres que por hombres, ¿no? Puede ser. Sí, no lo sé. Sí, no, nadie lo sabe. Yo eso Sí. es lo que pensé, que no digo que Sí. sea así. O sea, me encantaría que no fuera así, ¿no? Tanto hombres como mujeres, no es necesario realmente. Sí, sabemos que la autoridad viene por otros lados, ¿no? Por supuesto por lo musical y es mucho más. No me puedo imaginar una orquesta que tenga al frente una persona que los maltrata. O sea, para mí en mi cabeza es imposible que un músico pueda tocar bien. Pero hubo generaciones de grandes directores Por supuesto. que era una figura mucho más impositiva, por decirlo de alguna manera, para no Sí, etiquetar, ¿no? totalmente. Pero en estos tiempos no me lo puedo imaginar. O sea, puede que toquen bien por un ratito más, pero después no vas a tener orquesta porque van a estar todos vueltos locos. ¡Ay, ahí viene el director de vuelta! O sea, de verdad, bueno, yo he tocado en orquesta como violinista, entonces es muy hermoso cuando tienes a alguien enfrente que te está inspirando, ¿no? Que te está sacando lo mejor de ti. Entonces, lo otro como que no entra en mi mundo, ¿no? Y tú, Rosemary, que viste la película, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, ciertamente yo creo que es más que todo la represión de las épocas antiguas. No representa absolutamente todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero traspolando eso, yo creo que le faltó inteligencia intelectual para desarrollar lo que realmente querían mostrar. Como historia. Como historia, porque no representaba absolutamente nada de lo que estamos viviendo ahora, más sí el patriarcado de las épocas anteriores y no la comodidad que representa a un músico cuando está sentado detrás de una orquesta. Cuando uno quiere ver inspiración, inteligencia y uno se siente atrapado por esa enseñanza, que es lo que realmente sí nos identifica, tanto como músicos como directores, el hecho de interpretar y conectar bajo eso lo que uno está mostrando, pues, y lo que más allá siente el público. Eso yo creo que ninguno lo sintió a pesar de que fuera la Filarmónica de Berlín. Uno no lo ve más allá de lo musical. Interesante. Yo creo que también es interesante porque me estaba acordando que hace un tiempo atrás se lanzó esta película El Cisne Negro. ¿Se acuerdan? Sí. Que era el mundo de la danza. Y todas las personas más ligadas al mundo de la danza les pasó exactamente lo mismo. Sí. Con lo que vieron en la pantalla. Eso no es la realidad. En fin, claramente son películas, ¿eh? Y probablemente la experiencia que uno tiene desde más adentro de esas artes sea muy distinta al final a la que aparece, habiendo sí rasgos que probablemente uno pueda identificar, ¿no? Sí, claro, después entra esa pregunta, ¿no? A ver si hay una película que trata sobre un abogado, por ejemplo. Sí, a mí me pasó eso y me empecé a preguntar, ¿será que los abogados cuando ven esa película dicen, esto no tiene nada que ver con la realidad? Puede ser. O el lenguaje que usaron no tiene nada que ver. O sea, hubo momentos también en la película así, ¿no? Que era como, ¿qué es eso? Que son finalmente ¿Cierto? como estereotipos, ¿o no? Sí. Al final, como se van juntando características que hacen y finalmente probablemente esas características puedan existir y estén mucho más diseminadas. Por eso uno no las representa en una sola persona, puede ser, ¿no? Sí. Bueno, estamos llegando, nos quedaríamos conversando mucho más, pero en honor al tiempo de todos quienes estamos acá, quiero agradecerles, Malucha, Alejandra, por supuesto, Rosemary, el estar acá con nosotros, el compartir lo que piensan, lo que sienten, lo que saben. A ustedes que están acá presencialmente, muchas gracias por darse el tiempo de venir al Teatro Municipal de Santiago y compartir esta conversación. A todos quienes se van a conectar digitalmente para escuchar esta conversación también, muchas gracias por querer compartir este momento que tiene como objetivo, como dijimos al principio, poder ofrecer dentro de una conversación que abarca otros temas, herramientas para poder disfrutar en este caso el primer concierto de la apertura de la temporada de la Orquesta Filarmónica
de Santiago este año 2023 con un concierto que hemos llamado Mujeres y que tiene obras de mujeres y hombres y que tiene en el podio Alejandra Urrutia, nuestra directora también de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago, su directora titular, que también realiza una magnífica labor también en una orquesta que viaja mucho y que ofrece muchos conciertos también en lugares diferentes al Teatro Municipal. Los esperamos a todos y a todas en el concierto. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima tertulia. Muchas gracias.